dice de esta manera: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. ¿Y qué pasó? Y cayó. Y fue grande, grande su ruina, ¿verdad? Bueno, para todos aquellos que digan que esto es para los hombres, porque está hablando que aquí un hombre sabio y un hombre necio, les voy a poner que hay un versículo para la mujer también, ¿sí? Proverbios 14:1. Este verso dice siguiente: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. ¡Wow! Este es un versículo muy importante. Vamos a analizar poco a poco este versículo y vamos a encontrar riquezas en todo ello. Dice la palabra en Mateo 7:24: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Todo lo que vamos a hablar tiene referencia a la obediencia, ¿sí? En la gente que escucha la palabra, que escucha los mandamientos de Dios, ¿y qué? No los hace, ¿verdad? Pero el hombre prudente es aquel que sí los hace. Y bueno, dice que hace una comparación entre un hombre prudente y un hombre insensato, pero habla de edificar una casa. Yo quiero decir que en el griego, casa significa oikos, y oikos es un término en el cual nos referimos a la familia completa. No estamos hablando de la casa como edificio, ¿verdad? Que tiene sus ladrillos, su cemento. Estamos hablando de la gente que vive en la casa, ¿ok? Entonces, tu casa es tu familia. La gente, el papá, la mamá, los hijos, los abuelitos, todos los que viven bajo un mismo techo. Entonces, el que es prudente es el que escucha lo que hay aquí en la palabra, lo que hemos aprendido, y lo hace, ¿sí? Y es como aquel que edifica su casa, que la construye sobre la roca. ¿Qué diferencia habrá entre construir en la roca y en la arena? A ver, yo quiero escuchar a los muchachos. A ver, ¿qué diferencia hay entre construir en una roca y en una arena? ¿O será lo mismo? A ver, mi amor. Está más frágil. Miren lo que estaba diciendo él. Construir en la roca implica más trabajo, porque para aquel constructor tiene que picar piedra. ¿Y saben lo que es picar piedra? Es mucho esfuerzo, mucho tiempo y a lo mejor hasta dinero, ¿verdad? Pero aquel que construye en una arena, pues la cosa está sencilla. No necesita tanta herramienta, no necesita tanto tiempo. O sea que el que es insensato es flojillo, ¿verdad? Y el que es sabio es esforzado. Es un hombre que, aunque no ve pronto
la casa hecha, la está construyendo conscientemente y está echándole ganas. Muy bien. Bueno, dice la palabra aquí también que a esa casa le llegaron ¿qué? Tanto a la casa que se edificó en piedra como en la arena. ¿Qué llegaron a las dos? Lluvia, ¿verdad? Vientos fuertes. Imagínense una tormenta, ¿verdad? ¿Y qué pasó con la casa en la roca? ¿Qué pasó? Acuérdense, permaneció, no se cayó. Ajá. Pero los mismos vientos, la misma tormenta le llegó a la casa que se fundamentó en la arena. ¿Y qué le pasó a esa casa? Se cayó, pero no solamente dice que se cayó, sino que fue grande su ruina. ¿Sí? Yo me imagino que al caerse se le echaron a perder todas las cosas que había ahí. Entonces fue grande su ruina, tuvo una consecuencia. Muy bien. Quiero que en este momento pensemos que nosotros debemos ser sabios en nuestra casa. Yo quiero hablarles un poquito de que todos tenemos momentos difíciles como familia. ¿O hay alguna familia esta mañana que nunca haya tenido problemas? ¿No? ¿Todos han tenido problemas? Grandes, chiquitos, pero hemos tenido problemas, ¿verdad? La palabra dice que en el mundo tendremos aflicción. O sea, nos está asegurando que va a haber problemas. ¿Pero qué? Confiad, yo he vencido al mundo, ¿verdad? ¿Quién está hablando allí? ¿Quién? Jesús. Jesús, confiad en mí, yo he vencido, ¿sí? Yo estoy contigo. Bueno, entonces todos llegamos a una conclusión. Todos tenemos problemas, ¿sí? Y pasamos por momentos difíciles. Aún la gente que vive, que está allí escrita en la palabra de Dios. Aún esos personajes bíblicos tenían problemas en su casa. Y yo quiero que hablemos de 3 personajes que nos van a ayudar un poquito en lo que quiero llegar. El primero de ellos, ve conmigo a Génesis. Génesis 4, versículo 8. Quien lo tenga, viene corriendo rápido y lo lee conmigo aquí. Génesis 4, 8. Por favor, Ramoncito. Sí. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Escucharon lo mismo que yo? Caín se levantó contra su hermano Abel y ¿qué? Lo mató. Yo te quiero decir, ¿cómo estaría la familia, el papá y la mamá, cuando se enteran que uno de sus hijos mató al otro? ¿Qué problema, qué crisis tan tremenda vivió esa familia? El pensar que un hijo odiaba al otro hijo al punto de llevarlo y levantar su mano y matarlo. No darle una calentadita, ¿verdad? Sino que matarlo. Yo quiero que pienses en la crisis, el problema que había en la familia. Y tan tremendo, ¿cómo se sentiría Adán y Eva cuando se enteraron de esto? Muy mal, ¿verdad? Es problema entre los hermanos de una familia.
Vamos a escuchar también acerca de otra familia. No lo vamos a buscar por falta de tiempo, pero se los voy a platicar yo. ¿Se acuerdan de aquella familia del rey David? El rey David fue el hijo menor de una familia muy grande, ¿sí? Pero cuando él fue rey, dice que tuvo muchas esposas. Ni siquiera se pueden contar. Un historiador dice que más de 8, ¿verdad? Pero tuvo muchos hijos también, hermanos y medios hermanos. Les voy a narrar rápidamente la historia de uno de los hermanos. Había 3 hermanos que eran muy guapos, muy guapos: Adonías, Absalón y Amón. Eran hijos de David, del rey David, pero eran muy guapos. Dice la palabra que eran hermosos, que su cabello era precioso. Yo creo que tenían mucho pegue con las niñas, ¿verdad? Pero dice que estos 3 hermanos, fíjense bien, tenían también una hermana, ¿sí? media hermana, porque David tenía muchas concubinas y no siempre eran de la misma, ¿verdad? Esta muchacha se llamaba Tamar, era hija también de David, del rey David. Pero este hermano suyo, que se llamaba Amón, empezó a enamorarse de la hermana, ¿sí? A tal punto que dice que no podía ni comer. ¿Se han enamorado alguna vez de ese tamaño? A ver, no me digan, nada más piénsenlo. Pero sí hay gente que se enamora y no puede comer, de estar piense y piense y piense. Y este hijo estaba enamorado de su hermana Tamar, al punto de que no podía comer, y entonces tramó un plan en el cual invitó a su hermana a su cuarto y se hizo el enfermo. Y ahí enfermo, ¿qué creen que hizo? La violó a su propia hermana, ¿sí? Y usted ve el rey David, el que está en la Biblia, sus hijos, sí, el rey David, sus hijos cometieron estos actos. Amón violó a Tamar. Y Absalón era el hermano, pero hermano de papá y mamá de Tamar. Cuando se entera de que Amón violó a su hermana, se enoja mucho. Van a acusarlo con el papá, y el papá, ¿qué creen que les dice? El rey David: está muy mal lo que hiciste, hijito. Y ya, no lo castigó, no lo disciplinó, no le mostró realmente que tenía un compromiso y tenía responsabilidad. Únicamente le dijo: está muy mal. Esto lo vio el hijo Absalón y empezó a guardar rencor, ¿sí? Lo mismo que pasó con Abel y Caín. Caín y Abel, no crean que de la noche a la mañana Caín agarró y le dio un golpe porque él quiso. O sea, de repente, él quiso porque venía pensando y pensando, guardando rencor, enojándose porque lo consentían más, a lo mejor lo trataban mejor, y sentía celos, sentía envidia. Y ese rencor fue creciendo hasta el punto que llegó a matar a su hermano. Bueno, lo mismo hizo Absalón. Absalón planeó durante 2 años la muerte de su hermano Amón, porque él quería vengar a su hermana Tamar. Yo te pregunto, ¿cómo crees que se sentiría el rey David al saber todo esto? Qué mal se sentía él al ver que sus propios hijos estaban haciendo todo esto. Ellos no estaban obedeciendo la palabra de Dios, estaban haciendo lo que querían. Entonces nos damos cuenta que
Muchas ocasiones hay crisis y conflictos dentro de nuestras familias por los problemas que hay entre hermanos. Yo no sé a quién le estoy hablando esta mañana, pero yo te digo de parte del Señor que es tiempo de solucionar los conflictos con tus hermanos. No sé si ya no estás con ellos, a lo mejor ya no los ves, a lo mejor estás conviviendo todo el día, pero tiene que haber perdón. Porque si no, vemos en la palabra la consecuencia del odio, del rencor, del enojo, de los celos, de la envidia, que es la muerte. ¿Sí? ¿Cómo quedaría la hermana Tamar? Aparte de que la violaron, mataron a su hermano Amón y Absalón tuvo que huir. Absalón fue el que quiso quitar a su padre del trono por el enojo que había en su corazón. ¿Sí? Hay otra familia que me llama a mí mucha la atención. ¿Se acuerdan de Esaú y de Jacob? Ellos eran hermanos, eran gemelos. ¿Sí? Estos dos hermanos crecieron y un buen día Jacob era un hombre que estaba más en la casa, pero Esaú le gustaba cazar, andaba fuera. Un día el hijo Jacob le propuso a su hermano darle unas lentejas por su primogenitura. En aquel tiempo ser el primogénito era muy importante porque adquiríamos todas las bendiciones principales del padre y de la madre. Entonces Jacob era el segundo, Esaú nació como primero. Pero vino entonces astutamente Jacob, el chiquito, y le dijo pues que le vendiera su primogenitura, que le iba a hacer una lenteja muy rica. Y Esaú menospreció esa bendición. ¿Y qué creen? Aceptó, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esa historia o no? Porque los veo con cara de guata. ¿Será cierto, verdad? No, sí, ahí está la palabra. Fíjense bien, entonces lo que pasó fue lo siguiente. Al pasar los años, cuando Isaac, el padre, ya era muy viejito, quería dejarle la herencia. ¿A quién? Al mayor, ¿verdad? A Esaú. Lo oyó la mamá, que allí vemos una complicidad de familia, y le dice a su hijo: ¿por qué no te disfrazas de Esaú? Le quitas la primogenitura y tú obtienes la bendición. Así hizo Jacob. Él engañó a su hermano. ¿De qué tamaño? Muy grande. Le quitó lo más valioso que podía tener. Cuando Esaú se entera de esto, ¿qué creen? ¿Tenía un poquito de enojo? ¿Cómo estaría Esaú con su hermano Jacob? Súper enojado, quería matarlo. Y Jacob tuvo que huir de su casa y a partir de ese momento nunca más llegó a su casa. Se tuvo que ir lejos. Allá se casó lejos, allá vivió lejos, hasta que un día en la palabra dice que se encontró con su hermano Esaú. Y a mí me encanta ese pasaje, que quiero que lo leamos. Está, por favor, busquen Génesis 25, 27 y Génesis 27, 41. Que alguien más me ayude a leerlo aquí, por favor. ¿Alguien que venga? Por favor, que venga. 27, 41. 25, 27. 25,
Y crecieron los hijos, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó, y lloraron. Wow, ese fue el encuentro de Esaú y Jacob. Jacob tenía miedo de Esaú. Toda su vida estuvo huyendo porque sabía que su hermano lo quería matar. Pero un día él dijo: voy a poner regalos delante, voy a ir con mi hermano. Y empezó a caminar hacia Esaú. El Señor trabajó en el corazón de Esaú. Y cuando ellos se encontraron, fíjense lo que pasó. Esaú corrió y abrazó a su hermano y lo besó. Yo me imagino esa escena maravillosa donde se perdonaron. Yo te quiero decir algo esta mañana. Uno de los mandamientos más importantes que el Señor nos ha dejado no solamente es amar a Dios, sino es amar al prójimo, al que está al lado mío, a mi hermano. ¿Quién está más cerca de tu casa? ¿Tu esposa, tu esposo, tus hermanos, tu abuelita, no sé, tus padres? Ellos son los más cercanos. Y el Señor quiere que tú y yo perdonemos. Yo no sé, probablemente tuviste muchos conflictos. Mi esposo me platicaba de su hermano mayor, que era bastante agresivo con él. Dice que un día lo dejó manejar, ¿verdad?, sin que supiera bien. Y estaban bien nerviosos. Y su hermano le hacía cosas así. No sé si tú viviste lo mismo. Los hermanos mayores generalmente son muy fuertes o son muy mañosos con los hermanos pequeños. Y los hermanos pequeños empiezan a guardar rencor, empiezan a sentirse mal, a enojarse de a de veras, ¿sí? Pero aquí la palabra nos está enseñando que hay algo más grande, que es el perdón y el amor de Dios. Esaú perdonó a su hermano Jacob, y no fue algo pequeño, fue algo muy grande. En cambio, Caín no perdonó a su hermano Abel, ¿sí? Y en ese tiempo las familias estaban en crisis. Entonces, quiero decir que muchas crisis que tenemos en la casa son debidas a la falta de perdón. No nos perdonamos. No perdono a mi papi, no perdono a mi mami. Mamá y papá están enojados y no se perdonan. Los hijos no se perdonan. El hermano mayor se enoja con el menor y no lo perdona. Quiero decirte que si queremos una familia sólida, firme, edificada en la roca, hay que obedecer. Y una de las cosas que yo quiero dejar en tu corazón es que el perdón tiene que ser algo que se viva todos los días en tu casa. ¿Por qué todos los días? Porque todos los días nos ofendemos. Todos los días se pelean. Aquí yo creo que hay muchas familias que nunca se pelean porque no veo que les sorprenda.
Pero bueno, en mi casa sí, nos peleábamos. Yo tengo una prima. Yo no tuve una hermana contemporánea. Mis hermanas son más pequeñas que yo. Les llevo muchos años. Pero sí tuve una prima que vivió conmigo muchos años, desde chiquita hasta como más de adolescente. Y ella y yo éramos bien diferentes. Ella bien jugando, hablando, gritando, peleonera, y yo bien tímida, ¿sí? Y me acuerdo que muchas veces nos peleábamos a mudas, nos agarrábamos del pelo y hasta que una gritaba, pellizcándose, mordiéndose, y llegaba corriendo mi mamá y mi tía y nos daban nuestras buenas zumbas. Yo creo que tú también tienes muchas historias que contar, ¿sí? A la gente adulta esta mañana, yo quiero decirte, tú debes de tener historias con tus hermanos. Los hermanos a veces nos sacan canas verdes, ¿verdad? Y el hermano chiquito a veces no puede perdonar al mayor. En esta mañana, di conmigo, esto no va a seguir así. Esto no va a seguir así. Tenemos que perdonar, iglesia bella. Si queremos una familia estable, un pedacito del cielo aquí abajo en la tierra, perdonen. ¿A quién? Al hermanito que me pegó, al hermano que me robó, a aquel que me quitó todo, porque yo sé que a veces los hermanos hacen cosas tremendas que nos lastiman, pero es un principio del Señor, perdonar. Amén. Yo los veo muy callados, pero esta mañana yo creo que el Señor está hablando en nuestro corazón, ¿verdad? El perdón es indispensable en una familia, ¿sí? ¿Y por qué debemos perdonarnos? Si el Señor nos perdonó, ¿por qué yo no voy a perdonar? Entonces yo quiero decirte, hay algunas recomendaciones importantes para que tú mantengas firmeza en tu casa. Cuando hay crisis, todos pasamos por crisis, ¿sí? Acuérdense de la crisis que pasó los hermanos, que pasaron los hermanos amigos de Jesús, Marta, María y Lázaro. ¿Qué momento difícil se acuerdan de ellos? ¿Cuándo? ¿Cuando murió Lázaro? Cuando muere alguien de la familia. Toda la familia entra en crisis, ¿sí? Allí pudo los hermanos salir adelante por la confianza en Jesús. Entonces, no digas, por favor, que no te avisamos que vas a tener problemas. Van a ver. Miren, ojalá yo cuando vine al Señor tenía en mi corazón pensada, nunca más voy a tener conflicto, ¿verdad? Me va a ser todo así tan ligerito, tan bonito. Voy a estar así como entre algodones. Yo no sé quién me presentó ese plan y me lo compré, pero era una mentira. No es verdad. Nuestra vida como creyentes tiene la certeza de que el Señor está contigo y que Él te va a sacar adelante, pero no te ha dicho que no vas a tener problemas, ¿sí? Yo creo que en esta mañana Dios le está hablando a muchos hijos que tienen que perdonar a sus padres, tienen que perdonarlos, tienen que aceptarlos. Alguna vez yo escuchaba de una hija que hablaba de su mamá y decía, no, es que yo no me siento bien con ella y me cae mal, me caía mal. Ayer nos platicaba una joven que se casó aquí,
Decía, es que a mí antes mi mamá me caía mal, así abiertamente, pero ahora la amo. ¿Sabes quién hace ese cambio? El Espíritu Santo. Cuando tú empiezas a obedecer, si tus hijos ven que tú perdonas, ellos van a perdonar. Una ocasión me preguntaban, ¿qué debo hacer para que mis hijos aprendan a perdonar? Mi amor, perdona tú. Que ellos te vean que tú perdonas. Que ellos te vean que tú buscas a tus hermanos. Que ellos vean que tú perdonas al vecino que te ofendió. Es la mejor forma de que un joven puede aprender a perdonar. Y la falta de perdón trae amargura, trae dolor, trae odio, trae enfermedad, trae muerte. ¿Será importante perdonar? Yo te pregunto, ¿habrá alguien de tu casa, de tu familia, a quien tú no has perdonado? A quien tú dices, pero yo ya lo perdoné, pero ya no lo veo. Trato de evitarlo, pero ya lo perdoné. ¿Será perdón eso? No. El perdón es cuando tú puedes encontrarte con la persona y hablarle bien genuinamente y ya no hay dolor en tu corazón. El verdadero perdón solamente puede venir del cielo, ¿sí? Nada más. Así que yo te pregunto de una manera especial, no me contestes, pero piensa, ¿a quién traes cargando atrás? Porque el que no perdona es como una persona que trae cargando un muerto. El muerto se pudre y te pasa la pudrición, ¿eh? ¿A quién traes cargando en la espalda? ¿A tu hermano? ¿A tu hermana? ¿A tu papá? ¿A tu mamá? ¿A tu tío? Hay tíos que se comportan muy mal, hay tíos que violan a sus sobrinas. Hay cosas muy difíciles, pero Dios dice que perdonemos. Si en esta mañana alguno de ustedes siente en su corazón y Dios le está hablando acerca de una personita que no han perdonado, tienen que hacerlo el día de hoy, porque eso les asegura tener una familia de éxito. Amén. Yo quiero que te pongas de pie.